¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de presupuesto público. En esta oportunidad vamos a desarrollar el subtema 2, modificaciones del presupuesto. Acá les quiero explicar por qué son importantes las modificaciones del presupuesto y en qué consisten, ¿no? Primero les quería explicar que en el Perú no hay ninguna institución pública que no modifique su presupuesto inicial de apertura. En la práctica, pues, se puede decir que todas las oficinas de presupuesto constantemente están modificando su presupuesto. El motivo puede ser diverso, puede ser primero que van a incorporar saldos de balance, o otro segundo motivo puede ser que transfieren partidas. Otro tercer motivo es que hacen cambios en las metas del presupuesto. Otro motivo puede ser porque se hacen cofinanciamientos, ¿no? Asimismo, es importante señalar que los presupuestos públicos son flexibles, por lo tanto, son sujetos a modificaciones. Vamos a ver, acá les he querido mostrar un esquema, tal como ustedes ven en pantalla. Les voy a explicar un poco cuál es el proceso, la forma por la cual se realizan las modificaciones del presupuesto. Vemos que las modificaciones del presupuesto se pueden realizar mediante dos formas o dos métodos. Por un primer método puede ser el nivel institucional. Si ustedes ven en la pantalla, van a ver el gráfico en azul, el nivel institucional. A nivel institucional se pueden hacer dos tipos de modificaciones. Uno, que se llama el crédito suplementario, que vamos a ver en qué consiste, y otro, la transferencia de partidas. Y por otra parte, también se puede hacer una modificación a nivel funcional programático, en que vamos a ver también más adelante en qué consiste. Y esta modificación a nivel funcional programático puede hacerse mediante anulaciones o puede hacerse mediante habilitaciones, ¿no? Habilitaciones significa agregar presupuesto. Anulaciones, bueno, quitar presupuesto. Vamos a ver en qué consiste. Ok, entonces comencemos. A nivel institucional hemos dicho que se pueden hacer dos tipos de modificaciones. Se puede hacer un crédito suplementario. ¿En qué consiste? ¿Qué significa esto? Como ustedes pueden ver en el gráfico en gris, el crédito suplementario son mayores recursos, mayor dinero aprobado por ley. Por ejemplo, yo como Ministerio de Cultura tengo un presupuesto de 5 millones de soles y el gobierno pues me puede dar un crédito suplementario por otros 5 millones de soles. En total tendría 10 millones de soles. Son incrementos de recursos, pero tienen que ser aprobados por ley. Ese es el requisito. Luego, otro tipo de modificación del presupuesto es mediante transferencias de partida. ¿En qué consiste? Consiste en el traslado de recursos entre pliegos. Por ejemplo, si yo tengo un presupuesto como Ministerio de la Cultura, o como, por ejemplo, si yo tengo un presupuesto como Ministerio de la Producción, y yo voy a transferir mi partida al Ministerio de Medio Ambiente, es traslado de recursos entre pliegos, ¿no es cierto? Entonces, pues, de esta manera nosotros estamos pudiendo apreciar y les estoy transmitiendo, están aprendiendo cómo se puede modificar el presupuesto a nivel institucional, ¿no? En resumen, mediante un crédito suplementario, que son mayores recursos por ley, o mediante transferencia entre partidas, transferencia entre ministerios de recursos, de dinero. Ahora bien, vamos a ver a nivel funcional programático. Como hemos dicho, la otra forma de modificar el presupuesto es a nivel funcional programático. ¿Cómo hago? Yo, por programas, yo puedo hacer anulaciones, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste? Que yo suprimo total o parcialmente una actividad de un proyecto. Por ejemplo, tengo el proyecto de lo que es implementación de CITES para lo que es el tema del desarrollo productivo y comercialización de café. Pero dentro de esa actividad, yo dentro de ese presupuesto tengo una actividad que es talleres para el tema de lo que es, no sé, buenas prácticas agrícolas. Entonces, de pronto, yo puedo suprimir esa actividad y tiene un presupuesto de 10.000 soles. Yo puedo suprimir esa actividad, entonces hago una anulación de esa actividad, ¿no?
O si no, por decirles, yo tengo un proyecto para lo que es construcción de carreteras, soy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y ese proyecto tiene una actividad, pero esa actividad ya no la pienso realizar, por suprimir o anular el presupuesto de esa actividad que tenía, por decirles, 60.000 soles, ¿no? Y así pues estoy modificando mi presupuesto. Por otra parte, yo puedo hacer habilitaciones. ¿En qué consiste? Es todo lo contrario, puedo incrementar recursos. Imagínense que yo otra vez soy el Ministerio de Producción y tengo mi programa de lo que es promoción y apoyo a los productores de café. Y de pronto veo que dentro de mi programa voy a realizar una actividad extra, entonces yo voy a necesitar recursos. Entonces modifico mi presupuesto y hago una habilitación. De la misma manera, de la misma forma, nosotros podemos proceder con los proyectos. Imaginémonos que estamos en el Ministerio, otra vez, de Transportes y Comunicaciones y estamos realizando un proyecto. Pero ese proyecto va a tener una actividad en la cual esa actividad yo no la voy a ejecutar, pero tiene un presupuesto de 8.000 soles. Entonces, ¿qué hago? Perdón, va a tener una actividad extra de 8.000 soles. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a necesitar más recursos, los 8.000 soles. ¿Qué hago? Hago una habilitación de mi presupuesto. Entonces, a eso se refiere la modificación del presupuesto. Pues, de esta manera hemos visto cómo nosotros podemos modificar nuestro presupuesto. Ahora vamos a ver a continuación las modificaciones a nivel institucional. ¿Cuándo se dan estas modificaciones a nivel institucional? ¿Cuándo es que el gobierno te va a agregar más presupuesto? En otras palabras, o traduciendo, se da por créditos suplementarios o transferencias de partidas, ¿no? Las cuales, como hemos dicho, bajo estas dos modalidades son aprobadas por ley, ¿no? Vamos a ver en qué consisten los créditos suplementarios. Los créditos suplementarios vienen a ser incrementos del presupuesto, ¿no?, autorizados y que provienen de mayores recursos. Por ejemplo, si yo tengo un presupuesto inicial de apertura de 15 millones de soles y soy el ministerio soy cierre exportadora, imagínense, pero voy a necesitar más recursos para más proyectos, para el tema de apoyo al comercio exterior, entonces solicito un crédito presupuestario, ¿no es cierto?, de unos 5.000 más. Entonces estoy solicitando mayores recursos a los establecidos por la ley. De esa forma, pues estamos viendo que es un crédito suplementario, es un recurso extra que me da el gobierno para yo realizar mis proyectos, mis actividades. Hablamos de cierre exportadora. Así como hablamos de cierre exportadora, podemos hablar de un ministerio también o de otra entidad pública. Vamos a ver el otro concepto que sigue, transferencias de partidas. Como dijimos, son traslados de dinero entre pliegos, entre ministerios, ¿no? De pronto yo no voy a realizar una actividad y le traslado mi presupuesto a otro ministerio. Ahora vamos a ver cómo se da esto, pero ya trasladándonos al caso de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Los créditos suplementarios de fondos públicos van a ser administrados por los niveles de gobierno y se van a aprobar de acuerdo al Consejo Regional o al Consejo Municipal. Vamos a ver en qué consiste. Ok, son las modificaciones a nivel funcional programático. Vamos a ver en qué consiste. Son las que se realizan dentro del marco del presupuesto institucional de cada pliego. A nivel funcional programático, o sea, a nivel de programa, como hemos dicho, ¿qué se pueden dar? Dijimos que habían dos tipos de modificaciones. Uno son las habilitaciones, cuando yo doy más dinero, y otro las anulaciones, cuando suprimo el dinero, quito recursos, ¿no es cierto? Ok, entonces, las habilitaciones y las anulaciones son las que modifican los créditos presupuestarios aprobados por el presupuesto institucional. Son las que van a modificar entonces el crédito aprobado para actividades, como hemos dicho, para proyectos, ¿no? Y van a incidir o tienen implicancia en la estructura del programa, estructura funcional programática, ¿no? Por ejemplo, un poco lo que les estaba mencionando, si yo tengo un programa para lo que es, por ejemplo,
capacitación a artesanos para poder insertarlos en los mercados internacionales, para poder insertar sus productos de exportación en los mercados internacionales. Pero yo considero que dentro de ese programa tengo una actividad que voy a requerir una actividad extra y que voy a gastar en esa actividad de pronto 80.000 soles. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Solicito una habilitación de presupuesto para mi programa. Por el contrario, si yo en ese mismo programa, o pensemos en otro, por ejemplo, pensemos en otro, que tengo otro programa para lo que es apoyo de los productores de lo que es cacao en la selva, productores para la comercialización a nivel internacional, y de pronto tengo una actividad que yo no la voy a realizar, pero el gobierno me está otorgando un presupuesto de 17.000 soles. Entonces, ¿qué hago? Solicito mi anulación, ¿no? Entonces, de esta forma estamos viendo cómo nuestro presupuesto se puede modificar, puede aumentar, crecer o disminuir, de acuerdo a que si una actividad es necesaria, aumento, si no es necesaria, disminuyo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué son las anulaciones? En resumen, ¿no? Para resumir lo que hemos aprendido dos conceptos importantes: las anulaciones, supresión total o parcial de los créditos suplementarios. ¿De qué? De actividades, de proyectos. Es un poco lo que les estoy transmitiendo con mis ejemplos. Y habilitaciones son incrementos del dinero, de recursos. ¿Para qué? Para realizar más actividades, más proyectos. Entonces, todo esto se va a dar a nivel funcional programático. Vamos a ver también las modificaciones, siguiendo con el tema de modificaciones a nivel funcional programático. Vamos a ver que las modificaciones presupuestarias en el nivel programático van a ser aprobadas por una resolución del titular. ¿A propuesta de quién? Va a ser una propuesta de la Oficina de Presupuesto. Por eso es importante recordar que las modificaciones se aprueban con un documento interno por la Oficina del Presupuesto, y por lo tanto el pliego de la unidad ejecutora, o sea, el presupuesto del ministerio, de la unidad ejecutora, será el encargado de aprobar la nota de modificación presupuestaria, ¿no es cierto? O sea, el mismo ministerio va a aprobar mi modificación presupuestaria. ¿Quién? La Oficina de Presupuesto, que hemos visto ya en el inicio del curso, cuáles eran las funciones de la Oficina de Presupuesto. Ahora vamos a ver. Veamos qué podemos decir con respecto a las modificaciones del presupuesto. ¿Cuál es la ley? ¿Qué nos dice? Veamos qué nos dice la ley respecto a las modificaciones de presupuesto. Nos dice que a nivel funcional programático, en el artículo 80 de la ley 2841.1, que nos dice que los pliegos, es decir, los ministerios o las entidades públicas, van a poder realizar modificaciones del presupuesto en el nivel que funcional programático, o sea, a nivel de programas, dentro y entre programas presupuestales con los que cuente en el primer trimestre un informe, pero previamente, antes de modificar ese presupuesto, va a tener un informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Entonces, como estamos viendo, pues se pueden realizar modificaciones del presupuesto a nivel de programa, siempre y cuando cuenten con un informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Ok, ¿qué nos dice la ley con respecto al presupuesto de las municipalidades? En el caso que las municipalidades deseen o quieran cambiar su presupuesto, modificar su presupuesto, van a enviar su solicitud de informe favorable ¿a quién? A la oficina, a la Dirección General de Presupuesto, pero a más tardar el 11 de marzo del año en curso, o sea, del año que quieren cambiar su presupuesto. Deben enviar como mediante un oficio dirigido, mediante un oficio de quién? Del titular, del encargado, del ministro que está a cargo del ministerio, indicando en el asunto modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático entre y dentro de programas presupuestales, ¿no es cierto? Y señalar a la persona de contacto. ¿Qué otro procedimiento o qué recomendaciones podemos hacer en este tema de lo que es modificación del presupuesto a nivel funcional programático? Una primera recomendación es que las unidades ejecutoras y los pliegos presupuestales, es decir, los ministerios, deben revisar y analizar la ejecución física, o sea, la meta física y financiera de los programas presupuestales. Y si los resultados y los productos
y si ven que los resultados de esto, como resultado de esto, los productos tienen que modificarse, se modifican, ¿no? Mediante créditos, mayor recurso o, como hemos dicho, anulaciones, que es lo mismo que supresión de recursos. Entonces, como conclusión, se deberá identificar aquellos productos que tuvieron una baja ejecución presupuestal y aquellos que terminaron con una mayor demanda de recursos, ¿no es cierto?, para poder modificarlos en los próximos presupuestos, ¿no? En conclusión, pues, se revisan las metas y los resultados para modificar los productos, ¿no?, dentro de los programas presupuestales y poder darles mayor recurso a los que necesitan y a aquellos que no se han ejecutado, hacer anulaciones de los recursos. ¿Qué más? ¿Qué otra recomendación? Otra recomendación es que las modificaciones de presupuesto que las municipalidades soliciten deben estar en línea con ¿qué? Con las prioridades, con los planes estratégicos, ¿no? Como por ejemplo deben estar alineados a lo que es el plan estratégico institucional, ¿no? O los planes, claro, los planes estratégicos institucionales, y siempre se van a tener que revisar los resultados de los programas presupuestales. ¿Qué se va a revisar? Los indicadores. ¿Y qué se va a hacer? Se va a priorizar aquellos productos y actividades que tengan una relación directa con los resultados, ¿no? Y se va a realizar las modificaciones presupuestarias, ¿no? Es decir, si yo tengo actividades o productos que tienen una relación directa con mis plan estratégico como institución, yo voy a priorizar esos y quizás les voy a habilitar mayores recursos. Otra recomendación, esto es importante, que las municipalidades deben hacer un análisis adecuado del costo y una programación real del insumo que van a requerir. Es decir, primero, como ustedes están viendo en el gráfico, se hace un costeo de todos los insumos que voy a requerir. Por ejemplo, para un colegio, para un programa presupuestal de lo que es implementación, construcción e implementación de escuelas para los niños, pues se hará un costeo básico de todos los insumos que se va a requerir. De pronto para la implementación se requerirá materiales, carpetas, pizarras, para todo el tema lo que es construcción, materiales de construcción, ¿no? Después el tema lo que son gastos en todo lo que es mano de obra para la construcción, y luego después se hace un costeo de esos insumos que se van a requerir para los programas presupuestales en función de lo que se espera alcanzar el próximo año, ¿no? De tal forma pues que no se puedan, digamos, anular alguna actividad o agregar recursos a esa actividad. Entonces, pues, como estamos viendo, este es un tema de modificación presupuestal, es un tema muy importante, ya que podemos aumentar o disminuir actividades. Entonces, hasta aquí nos quedamos con este tema interesante. Muchísimas gracias por su atención y vamos a continuar desarrollando el curso. En la próxima unidad, en la unidad 4, se desarrollarán otros temas interesantes de lo que es el presupuesto público. Muchas gracias por su atención. Bueno, espero que les haya ayudado con estos ejemplos prácticos acerca de lo que son modificaciones presupuestales y la importancia de esto. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.